Y ¿saben qué fue lo que hice? Me fui a estudiar el tema de estrategia a los libros militares. Y entonces encontré que algún autor había hecho un paralelismo entre la estrategia empresarial y la estrategia militar. Entonces decía, estrategia de agresión, estrategia de guerrilla, guerra de guerrillas, bueno, y hacía toda esa comparación. Ahora, quiere decir que en el libro viejo no estaba el tema de estrategia. Y en el libro nuevo el tema de estrategia es enormemente importante. Es así que ahora en algunas maestrías de administración son varias asignaturas las que hay de estrategia. El segundo aspecto importante, ayer comentamos el tema de las estructuras. Al cambiar la estrategia, cambia la estructura de la empresa. Y como consecuencia de eso, digamos, en los libros nuevos de management hay mucha referencia a la innovación en procesos y a la búsqueda de estructuras más flexibles. ¿Por qué? Porque si yo no cambio la estructura, eso puede ser una valla para la generación de la estrategia. Yo ayer mencionaba el caso de los barcos de cruceros costa. Si yo no cambio los barcos, no puedo tener la línea de cruceros. Entonces, este tema de la estructura también se empezó a desarrollar. Ustedes, los profesores, saben que Chandler comenzó a hablar de la estructura cuando ya hace décadas, pero después de Chandler vinieron otros autores. Yo tuve la fortuna, justamente en esa época que estudiaba esa maestría, de tener como tutor a Raymond Miles. Raymond Miles era el decano de la formación de ejecutivos en Berkeley en esa época, y después, hasta que se retiró, fue el decano de toda la escuela de negocios. Y cuando yo llegué a ver que quería hacer un trabajo especial de investigación sobre el tema de productividad, y me asignaron a él como tutor de estudios. Y el primer día, como buen yankee, así llano, él me dice, bueno, antes que empecemos a trabajar, cuénteme, digamos, qué hace usted, y yo le cuento qué hago. Y entonces yo le dije, bueno, yo soy ingeniero industrial, vengo a estudiar administración de empresas, economía. Yo estudiaba administración en Berkeley y economía en Stanford. Y entonces le digo, quiero ampliar mi panorama, algún día voy a ser gerente general, algún día voy a dirigir una empresa, y entonces me falta esto. Pero como buen ingeniero industrial me gusta el tema de eficiencia, y yo quiero investigar el tema de la productividad a nivel de país, a nivel de mercados, porque a nivel de empresa ya más o menos tengo una idea. Y él me mira y me dice, bueno, el tema de productividad es importante, pero no tanto. Dice, yo he estado investigando, dice, acaba de salir un librito que acaba de hacer con tal Snow. ¿Qué hacen las empresas cuando el contexto cambia? ¿Cómo reaccionan? Dice, ¿por qué no se va y se compra el libro en la librería? Dice, y después lo discutimos. Yo me fui a la reunión diciendo, hubo otro libro más, cada maestrito con su librito. Bueno, esa fue la inversión más importante de mi vida. Tan poca confianza tenía que el libro me lo compré usado, tenía la etiqueta use, lo tengo ahí como souvenir en mi biblioteca todavía. Ese libro de Raymond Miles está mencionado por todos los autores de administración estratégica. ¿Por qué? Porque Raymond Miles descubrió una cosa muy interesante, que al principio, cuando uno es emprendedor, cuando crea una empresa, define la estrategia y la estructura es una consecuencia, que es lo que decía Chandler. O sea, si ustedes dicen, bueno, yo me voy a dedicar al turismo de aventura, y entonces, como consecuencia del turismo de aventura, ustedes definen tener una oficina en Miami para captar a americanos ricos que quieren hacer este turismo de aventuras,
incorporar a una persona que sepa inglés o alemán, si también lo van a promover en Alemania, etc. Pero resulta que, ¿qué pasa cuando la empresa está en marcha? ¿Qué pasa dentro de 5 o 10 años cuando ya no es más negocio el turismo de aventura en la República Dominicana, porque la gente se va a hacer turismo de aventura a un país del África o a una isla del Asia? Y ustedes tienen que cambiar de negocio. La estructura empieza a ser una valla para el cambio de estrategia. Es decir, usted empieza a decir, bueno, ¿qué puedo hacer con la gente que tengo? ¿Qué puedo hacer con los conocimientos que tengo? Porque a lo mejor en ese momento el negocio es ofrecer algún servicio para viejos, porque la población está aumentando de edad promedio. Y ustedes no saben nada de viejos, no tienen ningún antecedente, no tienen personal, no tienen equipamiento. Y entonces Raymond Mais descubrió eso. Y a partir de que Raymond Mais descubre eso con Snow, empieza todo un movimiento por el tema de estructura. Tan es así que hay profesores en la New York University, que yo después los encontré más adelante, que empezaron con ese movimiento. Y cuando en los años 90 empieza el tema de la reingeniería, Michael Hammer, con buena inteligencia, lo que hace es decir, en vez de hablar de estructura, habla de procesos. Y dice, realmente para cambiar hay que pensar los procesos de nuevo. Bueno, este tema de la estructura tiene un enorme impacto en la enseñanza de management. Como consecuencia del cambio rápido de contexto, aparece la necesidad de estudiar la gestión de cambio, es decir, cómo se cambia. Un poco el tema que estuvimos viendo ayer en la conferencia. ¿Qué diferencia hay entre el cambio continuo y discontinuo? ¿Cuáles son las propuestas o metodologías de cambio? Y entonces empiezan a aparecer libros. Ese libro que está ahí acaba de aparecer. Es decir, todavía siguen apareciendo libros con distintos nombres. Y el tema del cambio es típico de las etiquetas de management. Cuando yo trabajaba en los años 60, se hablaba de los programas de reducción de costos. Después vinieron los programas de aumento de ganancia. Por ahí en el medio apareció la ingeniería de valor o análisis de valor. Después vino calidad total. Primero los círculos de calidad, después calidad total, después reingeniería, y así sucesivamente. Y ahí siguen apareciendo nombres. Ahora uno de los nombres que está de moda es delayering. ¿Qué quiere decir delayering? Liquidar un nivel en la organización, cortar cabezas a los gerentes intermedios. Bueno, eso sí, digamos, en los años 90 se llamaba eso downsizing. O era parte del downsizing. El segundo terremoto, digamos, en importancia que yo detecto, es el tema de la globalización y la competitividad creciente. Si cómo afectan estos TLC, estos Mercosur, estos mercados comunes europeos, etcétera, este flujo creciente de mercaderías y demás al management. Todos sabemos cuál es el efecto sobre la gente, sobre la economía, todos sabemos que eso se traduce en mayor competencia. Bueno, el primer tema que aparece claramente es el énfasis en los resultados. Es decir, al haber mayor competencia, uno ya no tiene margen, los márgenes de error se han reducido. Como el ejemplo ese que yo comentaba, creo que en una de las entrevistas, que había una empresa chica que hace unos años me llamó y yo le pregunto al dueño, ¿y usted cómo calcula los precios? Y me dice, tomo el precio de la materia prima y la multiplico por 10. No tenía sistema de costos, y le digo, ¿y eso le funciona? Bueno, dice, me funcionaba. Dice, pero ahora hay mayor competencia, etcétera, dice, y ya empezamos a ver de que algunos productos a lo mejor no tienen el precio adecuado. Bueno, eso es lo que lleva a lo que Robert Kaplan llamó
Yo eso lo menciono en un libro mío que se llamó Competitividad en el año 92. En el año 80, en el año 89, Robert Kaplan hizo una reunión en Harvard sobre expertos de control de gestión. Y ahí se dio cuenta que había que repensar el tema del control de gestión. Y así es como aparece, después en el año 96, el tablero de control equilibrado de Robert Kaplan. Después aparece el segundo libro de Robert Kaplan. Después hace poco aparece el libro de Strategic Maps o Mapas Estratégicos de Robert Kaplan. Y ahora va a aparecer el cuarto libro de la serie que se llama Alignment. La necesidad de alinear los objetivos de la empresa con indicadores de resultados a cada nivel. Pero todo eso, ¿qué tiene que ver? Y bueno, todo eso tiene que ver con la competencia. Digamos, cuando yo estoy compitiendo, tengo que saber muy bien qué es lo que está ocurriendo, cuáles son mis costos, etcétera, porque estoy trabajando con pequeños márgenes, no tengo margen de error. Y con motivo de que en Estados Unidos se están yendo a la cárcel muchos número uno de empresas, ahora empezó a aparecer el tema de corporate governance, es decir, cómo se gobierna una empresa y cómo se controla un directorio y cómo se controla un número uno. O sea que el tema del control de gestión ha tenido una revitalización. Ahora, en este proceso de globalización, en todos los mercados hay más oferta que demanda. Y el consumidor es el rey, porque puede elegir. Y entonces, como consecuencia de que el consumidor es el rey, han aparecido toda una serie de libros. Libros que tienen que ver con el nuevo marketing, es decir, la nueva forma de captar al cliente. Hipercompetencia, posicionamiento, marketing total, micromarketing, category management, y libros sobre la satisfacción al cliente. Porque se habla mucho del cliente, pero no se sabe bien cómo tenerlo satisfecho, cómo medir eso, etc. Este libro acaba de aparecer y tiene ejemplos a montones de problemas que sigue habiendo con el cliente. Este va a aparecer dentro de unos meses. En este mundo de competitividad, tal cual yo lo dije ayer, los costos tienen que ser cada vez más bajos, la calidad tiene que ser cada vez mejor y hay que entregar cada vez más rápido. Entonces, la comparación con las mejores prácticas y la forma de bajar los costos y el tema del tiempo es motivo de nuevas teorías, de nuevos enfoques, etc. Lo que está de moda ahora es el Lean Manufacturing, el Lean Thinking, el Lean Management. Eso es la evolución de la ingeniería industrial clásica. Hacer los procesos cada vez más rápidos, cada vez más baratos, cada vez más simples. Lean quiere decir magra, quiere decir sin grasa. Es el concepto de eliminar el desperdicio. Cuando yo tengo este micrófono y lo traslado acá y después lo vuelvo a trasladar acá, lo único que hice en el traslado fue generar un costo, fue tener una erogación, tener un esfuerzo, tener un desembolso, pero no le agregué valor al micrófono. Entonces, todo lo que son demoras, todo lo que son gastos en exceso de materiales, todo lo que son desperdicios, se tratan de reducir. Es decir, se trata de sacar la grasa y dejar el músculo. Y bueno, siguen apareciendo. Este libro, Lean Thinking, es de hace muy poco tiempo. Cuando yo digo de hace muy poco tiempo, significa un año o algo así. El tercer impacto